Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Giancarlo Campovara y en este video quería hacer una comparación de dos estructuras en realidad similares, pero con ligeras diferencias a la vez. Ambos son dos proyectos de estructuras metálicas, pero como pueden ver, el segundo se trata de un sistema de tijerales y el primero es de un sistema aporticado. ¿Ok? Entonces lo que quería comparar principalmente era algunos ratios de pesos y pesos en acero estructural para que sepan principalmente la diferencia o un ratio aproximado de un diseño que pueden tener. ¿Ok? Incluso tomar algunas dimensiones, tomar algunos valores anticipados antes de del diseño final. Para estos dos proyectos, los sí se elaboraron completamente en mi oficina y son proyectos que estoy comparando porque tienen características bastante similares. Por ejemplo, la primera, vamos a hablar del sistema aporticado, en la cual tiene unas dimensiones de 31 metros de eje a eje por 58,021 en la dirección larga. Este tiene alrededor de 11 ejes, ¿sí? 11 ejes. Tiene 11 ejes, mientras que la segunda estructura, el sistema de tijeral, es un poco distinta, como les mencioné al inicio, pero en cuanto a dimensiones, son dimensiones similares. Esta tiene de eje a eje 29 metros, pero en realidad con un poco del volado del tijeral llega también a los 31 metros, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Tenemos 14,73 más 1,20 m hacia los lados más 1,2 por 2 sí, también los 31,86. Y en la dirección larga teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejes de 6 metros más 1 metro de volado a uno de los lados, ¿sí? Son 55. Entonces son estructuras con dimensiones bastante similares, pero sistemas estructurales distintos. Bueno, la elección ya va también por cada uno de los contratistas con la finalidad de su procedimiento estructural o en parte del diseño arquitectónico. También tenemos las memorias. Esta vendría a ser de la primera, el sistema porticado. No vamos a revisar a detalle, únicamente el resumen de resultados podríamos revisar también para que tengan en cuenta en qué con las características que se plantean en cuanto están los ratios aproximados para el caso de la primera y de la segunda, el sistema de tijeral. En realidad eran dos, pero vamos a analizar únicamente el primero, en el cual también tenemos los ratios de los elementos, ¿no? Y sí se va a notar una marcada diferencia. Bueno, la primera diferencia que quiero mencionar es el peso, una magnitud del peso que se suele usar es del peso del techo, ¿ok? Cuando vamos a hablar del techo, vamos a hablar de las vigas, considerando en adición las correas. El peso de todo ese techo, sin incluir las vigas del pórtico lateral, ¿ok? Se incluye eso y se incluye los arriostres. Podemos hacer incluso una comparación de los modelos en SAP 2000. Acá por lo general una magnitud que suelo tomar es el ratio, el peso por metro cuadrado en en la estructura. ¿Ok? Y normalmente tengo el techo en grupos. Esto lo podemos ver en resultados de grupos, por ejemplo, peso del grupo. Vamos a darle ahí. Definiciones, masas y pesos. ¿Ok? Entonces, a ver, esto no recuerdo haberlo revisado. Me imagino que este es todo el techo que necesito. 23,13 toneladas. A ver, permítame, voy a revisar nuevamente.
que vamos a hacer es display, eh, o vamos a graficarlo por sección, por grupos. Hecho. Ujú. En este caso, vean, el techo me está sombreando, perdón, me está sombreando todo el tijeral con las correas y los arrastres de techo. ¿Ok? Esos serían las 23.13 toneladas. Y lo que he extraído en Revit para el caso, estamos viendo el caso del tijeral, que es toda esta parte del lado derecho. Tenemos en el techo que yo estoy considerando las correas. Este 23 es los perfiles 75 por 75. Todos estos HS 1, 2, 3 y 4 son el tijeral. Perdón, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esos 28, 17, 17, 11, 620, que está todo en volumen en centímetros cúbicos. Todo el volumen, por si acaso, está en centímetros cúbicos, para que se hagan una idea de cómo he tomado la información de Revit. Está en centímetros cúbicos en volumen, ¿ok? Entonces el techo me da 28, perdón, me da 2.847.828 centímetros cúbicos, que lo puedo pasar a metros cúbicos y que lo puedo pasar incluso a kilogramos. Esto multiplicado por la densidad del acero, dividido entre 1.000, me da el peso en centímetros, perdón, en toneladas, 22.35. Sí, 22.35. Acá en SAP teníamos 23 aproximadamente porque se está considerando también estos arriostres, me parece, que no lo he tomado en cuenta en Revit porque no lo llegué a modelar en uno de los casos, entonces no los quiero comparar. No quiero comparar los arriostres. Entonces, para futuras referencias, vean que lo que me he trazado 2000 es muy, muy próximo a un modelo más detallado también de Revit, ¿ok? Entonces, en lo siguiente nos vamos a dedicar solamente a visualizar Revit. Entonces tenemos la métrica del techo, que me suma correas y el tijeral. Puedo ver el tijeral acá en Revit. Voy acá al tijeral, voy a mi metrado, al metrado que he hecho de vigas, y ya les he puesto algunos detalles en comentarios. Fue un metrado rápido, burro, que he hecho hace unos minutos. Entonces estos serían los primeros perfiles, los segundos perfiles un poco más grandes en los extremos que hay más esfuerzo, los últimos que son en esta posición que tiene mayor fuerza axial, las bridas superiores y los otros son las bridas inferiores. ¿Ok? Y los últimos dos son las correas de techo. Entonces, todo eso me está sumando 22 toneladas. ¿Sí? Multiplico esto por la densidad en kilogramos y la divido entre 1.000. 22, y eso lo voy a dividir entre el área que estábamos teniendo del tijeral. El área del tijeral es aproximadamente de 31, también vamos a considerar 31 por 55, porque era 54 más 1,55 m. Entonces, entre 31, entre 55. Esto es mejor en kilogramos en realidad, no lo voy a pasar a toneladas. Y en kilogramos tenemos 13 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Esa es uno de los primeros ratios que debemos tomar para estructuras en tijeral. Y es uno que yo he usado en longitudes de alrededor de 20 a 40 metros. ¿Ok? Incluso ligeramente un poco más, hasta 14, 15. Si es que de sus primeros diseños, si quieren hacerlo un poco más conservador, pueden tener hasta 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a revisar el mismo ratio con el otro modelo, con el modelo de el pórtico. En este pórtico también vamos a tomar en cuenta los mismos, hay que hacer una similitud bastante marcada, ¿ok? Vamos a metrar vigas y arrostres, vigas de techo. Ok, lo que se va a metrar en este caso van a ser también las vigas principales y las correas, sin considerar la correa de borra. ¿Ok? Entonces ese es este cuadro que estamos obteniendo. Quizá les aparece mucho
muchos datos. Para diferenciarlo, lo que se está sumando es lo que está en comentarios como la palabra, como la sílaba T, que hace referencia al techo. Son 3, 4, 5, 6. Son 6 perfiles en realidad porque hago diseños a veces un poco variados, pero siempre manteniendo una geometría simétrica para que se marque, para que se haga un poco más económico, ¿ok? Pero manteniendo algunas dimensiones relacionadas. Entonces ahí se pueden ver algunos colores. Lo de rojo serían un tipo de correas, plomo, otro tipo de correa, verde, otro tipo de correa. En las vigas principales tenemos verdes y por acá tenemos un color cian debido al mayor ancho tributario. Ok, entonces por eso tenemos en caso de vigas principales 21 por 62, 21 por 68 y para las correas perfiles tubulares y algunos perfiles de canales. Esos 6 tipos de perfiles se tienen acá en los techos. Estos son los perfiles, estos son los volúmenes, este es el volumen total de techo. Y vamos a hacer el mismo criterio. Quiero acá un minuto, aumentar un par de filas. Y aumentamos, ¿no? Esto lo multiplicamos por esto. Esto está en centímetros cúbicos. Tenemos kilogramos por centímetro cúbico. Entonces esto lo tenemos en kilogramos. Y lo vamos a dividir nuevamente entre el área. El área era, a ver, el área que tenemos es de eje a eje 31.065 y 58 metros. Entonces únicamente lo voy a dividir entre 31 metros entre 58. Y vean que es un ratio mucho mayor, es casi el doble en realidad. Es lo que normalmente da en perfiles de alma llena y son por eso un poco más costosos. Quizá hay algunas ventajas constructivas, eso sí, son a veces sistemas que necesitan menos corte, a diferencia de los tijerales que se necesita más cortes, ¿no? Eh, Pero no solamente quería evaluar esos ratios, por si acaso este ratio es bastante, un ratio de 15 kilogramos por metro cuadrado y 20 a 30 a 25 kilogramos por metro cuadrado en sistemas aporticados es algo usual en ambos, ¿ok? Y es la primera comparación que se quiere hacer. O sea, si alguien quiere optimizar y quiere a veces detallar un poco más en planos también, debe usar un sistema de tijeral porque en sí tienen más detalles, como pueden ver, este sería los planos del sistema aporticado. Tenemos, uso casi siempre el mismo esquema, especificaciones, planta, conexiones de base, techo, conexiones de techo, elevaciones y los detalles de conexión en elevación, de los arriostres, de los perfiles. Y para el otro caso, de igual, tenemos especificaciones generales, conexiones de planta, y en este caso se está usando también la conexión la conexión viga tijeral columna, conexiones laterales, son más conexiones en el caso del tijeral, y en este caso tenía perfiles laterales, pero por si acaso para la comparación no se está tomando en cuenta y detalles del tijeral. Este es el segundo módulo y bueno, al final se le agregó estos detalles. ¿Ok? Ok, esa es la parte del ratio y como parte del volumen del peso total, podemos hacer la suma de volúmenes también. Una comparación entre el peso, por ejemplo, el peso de las columnas. Por si acaso, las alturas también son bastante similares. En este tenemos por ejemplo, para ya evaluar las columnas en el sistema porticado, este tiene una longitud alrededor de 6 perdón, era de 6, ahí incluso se está considerando un poco más. Y en este teníamos también alrededor de una longitud similar. Vamos a ver, tenemos por acá una altura de 6. Aproximadamente ambas estructuras tenían 6 metros de altura, ¿ok? Para hacer una comparación de las columnas. Entonces voy a tomar este volumen, lo multiplico por el peso y ahora sí lo voy a dividir entre 1000 para verlo en toneladas. Para el sistema porticado tenemos alrededor de 14 toneladas y para el sistema de tijerales tenemos alrededor de 8 toneladas.
En el sistema de tijerales se ha usado netamente perfiles tubulares, todos son perfiles tubulares, y acá se ha usado perfiles de alma llena que en ocasiones son más pesados. Entonces, además que acá tenemos un eje más, acá teníamos 10 ejes, acá tenemos 11 ejes. Por ahí va también la adición del peso. Por eso a veces es mejor la comparación del el ratio. ¿Ok? En el caso de Arriostres, en el caso de Arriostres, esto lo vamos a ver también en toneladas. Y acá sí hice un uso un poco distinto. Vean, tenemos en el caso del pórtico 0,97, pero en el caso del Arrioste tenemos casi el doble. Lo que pasa es que en el caso del pórtico se planteó únicamente cuatro, cuatro posiciones para los arriostres laterales con perfiles angulares, que son poco pesados, y de espesor de 10 milímetros, 3 octavos. ¿Ok? Entonces eran angulares de 10 milímetros. Mientras que acá en el tijeral se planteó una mayor cantidad de, de arreos tres laterales por el tema de que se estaba optimizando bastante el techo y vamos a ver ahorita el ratio de desplazamientos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos perdón, tenemos mayor cantidad de arrastres laterales. Tenemos 9 arrastres laterales. Y son perfiles tubulares de 10 por 10 por 4, perdón, 100 por 4 milímetros. ¿Ok? Casi en peso era lo mismo porque el otro es de 10 de 10 milímetros y este es de 4 milímetros. Pero este es la mitad, ¿no? El ángulo no es cerrado como los perfiles tubulares. Entonces, por ahí es que este era más, básicamente por la cantidad de, espacia, de lados llenados. Y en las vigas de borde tenemos una misma historia debido al tipo de perfil que se está usando. Tenemos 3 toneladas y acá tenemos entre 1000 por el área, 1,8. Básicamente por el perfil que es W y en este caso eran vigas de perfil tubular. Esta línea blanca es perfil tubular de 150 por 100 por 4,5. Que además, debido a la cantidad elevada de arriostres, ya se podía bajar mucho más el perfil. ¿Ok? Finalmente, como peso total, mantiene una relación similar al techo, ¿sí? La relación era de aproximadamente 1 a 2 y también en el peso total, 34 toneladas a 63 toneladas. Bueno, no es de 1 a 2 exactamente, pero es aproximadamente esa relación, ¿no? 1,8. De 1 a 1,8. ¿Ok? Es una marcada diferencia en realidad, pero vean que también toma un poco más de trabajo en detalle los tijerales y también en construcción, algo que a veces se puede evitar. Lo otro que quería comparar era las características de las conexiones, cuánto era el porcentaje de conexiones, el porcentaje de peso en conexiones en el sistema aporticado y el porcentaje en peso de conexiones del tijeral. Es algo que yo en realidad no suelo hacer, no suelo realizar metrados, pero para efectos de este video quise realizarlo, entonces me tomé el tiempo de tomar un metrado de las conexiones en ambos casos. ¿Ok? Entonces, voy a mostrar las conexiones que se han metrado porque en ambos casos, como son sistemas distintos y alguna configuración distinta también de manera en elevación, se ha estado tomando solamente las conexiones que serían similares, ¿ok? Pero que completan en realidad ambos proyectos. En el primer caso, en este de acá prácticamente se ha metrado todo. Empezamos con la plancha base, que se le ha colocado conexión de elemento 1, voy a mostrarlo con el metrado, conexión metrada 1, el volumen de una unidad y la cantidad total. ¿Ok? El segundo elemento ha sido esta planchita en la parte inferior de la conexión, el volumen de unitario, la cantidad. La conexión 3 es en la parte superior porque la plancha inferior no ha sido igual a la plancha, perdón, la 3 es esta de acá.
La 3 es esta. Vean que acá incluso se usa menos de esto, ¿no? En la otra plancha va a ser más. Y la conexión 4, perdón, el elemento 4 es este y su cantidad total, 8 unidades. La conexión 5, si no me equivoco, es esta plancha de acá. Esta plancha, pero la metré en esta posición, me parece, por acá. Por eso es que la cantidad está acá, 44 de estas unidades. La conexión 6 ya iba por esta conexión de acá. Esta era la primera plancha, la conexión 6, la conexión 7, su volumen, la conexión 8, si no me equivoco, es esta de acá, ¿sí? La conexión 8 y la conexión 9. Conexión 9. La conexión 10 es esta plancha, perdón, en esta posición, la conexión 10 y la conexión 11, ¿sí? El elemento 1 era este elemento de acá y también está su cantidad, porque esto de acá es parte de un perfil, no es a partir de planchas, sino que es un segmento de un perfil. Y el otro elemento es este de acá, un elemento 22. El detalle 6 son 480 elementos, 121 de volumen, que es esta conexión para las correas en la parte superior. ¿Ok? Entonces vean que prácticamente se ha metrado todas las conexiones de este proyecto, empezando plancha base, conexión en la parte inferior, al centro, arriba, conexión en un extremo, conexión en el centro y las conexiones de correas. ¿Ok? Se ha metrado todas las conexiones, exceptuando quizá los arrestres en el techo. Con eso tenemos 649.344.28 centímetros cúbicos, que esto, como todo está en centímetro cúbico, puedo simplemente dividir esto al, al volumen total de toda la estructura principal, y es un 8%. En alguna metalmecánica en la que estuve trabajando alguna vez, teníamos un ratio a veces de 5, pero no eran exactamente este tipo de proyectos, eran otros proyectos metalmecánicos, pero vean que en este caso se pudo, si usaban el mismo ratio, pudiesen estar perdiendo un poco del presupuesto. ¿Ok? Entonces, esta es una medida que podríamos usar, 8%. Y ahora vamos a indicar cuáles han sido las conexiones metradas en este caso. Para lo cual vamos al segundo modelo. Y acá los sombreé incluso los elementos que se están metrando. La plancha base nuevamente, la conexión 1, su volumen, la cantidad, el volumen total. ¿Ok? Acá está la longitud, anchura y espesor, pero eso me calcula el volumen. Y esto también, por si acaso, se está tomando directamente de la tabla de planificación de plaquitas, de placas. ¿Ok? Todo prácticamente ha sido automatizado. No he tratado de eliminar el error en lo posible. Solamente en algunos detalles lo he metrado de manera manual. ¿Ok? Entonces empezamos con la plancha. Al ser perfiles tubulares no se puede en la mayoría usar conexión empernada directamente, sino que hay que usar siempre una soldadura a través de planchas, pero siempre se consigue el sistema empernado, por si acaso, en ambos casos, perfiles tubulares o perfiles abiertos. Esta es la conexión metálica 2. De esto, la cantidad también aumenta debido a la cantidad de arriostres, pero aún así vamos a ver un porcentaje menor. Tenemos como la segunda plancha, la conexión metálica 2. La 3 vendría a ser esta, conexión metálica 3. Su volumen, su cantidad, la conexión metálica 4 es esta de acá, la planchita conexión secundaria. Y la conexión metálica 5, esta del centro. ¿Sí? Luego veníamos con la conexión metálica 6 en esta parte superior, que es dos planchas de 6 milímetros, la conexión metálica 6. La 7 se usó, a ver, la 7 se usó esta de acá, ¿sí? La 7 se usó esta de acá. La 8 fue una de estas dos. Lo que pasa es que en el tijeral, por detalles de transporte, se debía tener longitudes de 10 metros. Entonces, se hace este primer extremo en el almacén y se puede transportar todo ese extremo, el extremo medio y el extremo del otro lado. Entonces, estas longitudes eran aproximadamente 10 metros, entonces debíamos hacer una conexión importante acá. Conexión 7,
conexión 8 y conexión 9. Conexión 6, 7, 8, 9. Y el elemento 1, EL1, es este de acá, en la parte superior de las correas. Con eso llega aproximadamente al volumen, ¿no? Esa cantidad de elementos serán 480. Acá me acabo de percatar de un detalle, que lo voy a aumentar para que vean de paso cómo se han metrado. Y es esta conexión de acá, de las vigas para el pórtico secundario, con la conexión de la viga, que en el otro caso eran planchas empernadas con el perfil metálico. Entonces, este elemento tiene un volumen de 159,72 y comenzamos a metrar la cantidad. Acá hay uno. Bueno, vamos a multiplicar por 2. Son uno para este lado, para estos intermedios son 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por 2, 36 y en el otro extremo 72. 72. Entonces, eso me va a dar un volumen total de 297.539 centímetros cúbicos. ¿Ok? Que eso lo tengo que dividir, perdón, sí, dividir a esto, ¿no? A la estructura total que hacen el volumen de techo y volumen de los otros elementos. ¿Sí? Entonces, en este caso, para conexiones, en peso o en volumen, el ratio es de 6,7%. ¿Ok? Un poco menor, todavía no sé, incluso era un poco mayor al 5%. 5%, recuerdo que usábamos en algunas torres autosoportadas, que en realidad no hice una comprobación en ese tiempo exacta, no recuerdo haber hecho una comprobación exacta, pero se usaban bastantes conexiones, entonces puede ser importante el volumen de las conexiones. ¿Ok? Entonces podríamos promediar un valor de 7 a 7,5% del peso total a las conexiones. Sí, en algunos casos se usaban 10 incluso. Sí, ya recuerdo, para estructuras de este tipo. Entonces, esa es la comparación métrica, digamos, en pesos. Vean que esta estructura de tijeral es un poco más compleja, tiene paneles laterales, tiene una estructura lateral adicional, pero no son tan importantes comparadas a la estructura que hemos estado metrando y que hemos estado comparando con el sistema porticado. Y finalmente, además de los planos, quería mostrarles una pequeña comparación de los ratios. Ratios, bueno, en cuanto a, también hago verificaciones por cargas de desplazamiento vertical, que en ambos casos, en este caso, el almacén 1 es el aporticado, está alrededor del 50%, ¿no? Del desplazamiento al límite. En el caso del tijeral, me parece que no lo he colocado, pero sí se realizó. Resultados de desplazamiento, voy a buscar a ver si está en la memoria. Ok, me parece que no lo coloqué, pero tiene un mayor desplazamiento, quizá lo podemos ver acá. Vamos a mostrar el desplazamiento por carga muerta. Quiero ver colores en la dirección Z, o mejor directamente carga muerta más bien. Sí. Entonces tenemos como desplazamiento mayor en el centro 5 centímetros, 5 centímetros aproximadamente. No, esta es la más perjudicial, me parece, 5,6. 5,6 centímetros, una longitud aproximada 29 entre apoyos, y para el caso porticado también está por ahí, ¿no? 6,4. ¿Sí? Distorsiones por sismo, vean que la distorsión en el caso aporticado está muy por debajo del límite, 2,6, entonces la cantidad de arriostres, incluso en dirección Y es mucho menor, entonces no era necesario más arriostres tampoco. Mientras que para el sistema
que tiene mayor cantidad de arrestres ha sido la mitad de la distorsión que se ha tenido en el sistema porticado, ¿no? 7 por 10.000, 3 por 10.000. En ambos casos es muy bajo el caso de los eventos sísmicos. Perdón, en este caso incluso era este. Pero para el caso X, vean que está casi al límite la distorsión por el sismo en X. Mientras que en el caso aporticado es mucho más, es más rígido, no, es que en realidad se forma un pórtico fuerte para el caso del sistema porticado. El caso del tijeral no es netamente un caso totalmente aporticado, ¿ok? El caso del tijeral es un caso no definido sísmicamente en realidad, pero que resiste fuerzas sísmicas. Entonces, tiene un valor casi llegando al límite de la capacidad por distorsión. En cuanto a ratios, estamos hablando del almacén de tijeral. Las columnas están a un 30%, las vigas, estas son las vigas laterales a un 15%, el tijeral que son bridas montantes, bueno, la montante a un 70%, pero las bridas a un 15%, las diagonales a un 30%, la correa lateral, perdón, a un 70%, y el tijeral del andén, esta es la estructura que estaba de parte lateral, 66%. Entonces, en general, los ratios están muy por debajo del límite máximo de 70%, casi 80%, pero la mayoría en un 30 a 10%, las columnas en un 30%. Mientras que para el caso de la estructura principal, perdón, de la estructura porticada, tenemos perfiles con ratios un poco más solicitados, las columnas a un 60%, las vigas están a un 88, 84%, las vigas del pórtico. El arrastre lateral está más solicitado, más demandado. En este caso, no sé si los puse. No los puse. No puse la... Ah, sí, es la diagonal lateral. Está un 10% porque son varios, son mucha cantidad de arrastres y los perfiles tubulares de las columnas trabajan en ambas direcciones. Mientras que acá el arrastre lateral está un 80, acá está sufriendo menos. Lo más conveniente es que el arrastre, que la diagonal lateral tenga un mayor ratio porque debería ser el primer elemento en fallar, evitar que se fallen, que se dañen las columnas. Y las correas acá también están bastante solicitadas, al 80-70%. Además que se pidió un diseño de este tipo, ¿no? Que sea económico, más no perjudicial. Estos ratios en realidad aseguran la estabilidad todavía de la estructura, pero son económicos. Entonces, esa es la comparación. En líneas generales, se tienen ratios elevados para la estructura aporticada y ratios un poco más bajos en la estructura del tijeral. Detalles, se hacen un poco más de detalles en el caso de los tijerales, bueno, y en este caso porque se tenía también cerramiento lateral, es decir, correas de borde que en realidad para efectos se ha mostrado que solamente se han comparado los elementos similarmente modelados. Ok, ambas estructuras son bastante útiles en realidad, si no, no se estarían usando ambas, pero últimamente los tijerales han tenido bastante acogida, bastante uso, bastante aplicación. Ok, bueno, entonces eso es todo por este video, espero que les sea útil en alguno de los proyectos que están usando. Si pueden dejarme algún comentario, se los estaría respondiendo a la brevedad posible. Recuerden que estoy volviendo a subir videos de manera eh, secuencial, más consecutiva, entonces quería hacer este video un poco más práctico, por lo tanto he sacado un poco más de información que no suelo ofrecer en realidad como parte de los entregables porque no es parte de otras áreas, ¿ok? Pero se puede obtener de la información que elaboramos. Bueno, como última parte quiero mostrar algo que se está actualizando. Saben que los cursos que yo he elaborado en realidad los ofrezco en NeoStru.
Entonces, se está actualizando la página y estamos volviendo a ofrecerlos. Tenemos tres cursos importantes. El primero es de análisis no lineal experimental en concreto armado. El segundo es el método de los elementos finitos, un curso teórico pero también práctico, y uno más de aplicación incluso es programando el método de los elementos finitos. La plataforma sigue en elaboración, en realidad ya falta muy poco para terminarlo, pero esos son los tres cursos que ahorita se están introduciendo. Estos que también ya veníamos ofreciendo estas especializaciones, cuatro especializaciones importantes. Incluso acá falta una de ellas, que es BIM en concreto armado. Y estos son algunos de los próximos cursos que quiero elaborar: análisis dinámico y sísmico de edificios, métodos numéricos en la ingeniería estructural y mecánica de medios continuos en ingeniería estructural. Estos últimos cuatro que en realidad son bastante comunes, pero que creo que podemos hacerlo como parte de algunos talleres y añadirlos a un curso. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en otro video. Muchas gracias. Hasta luego.